Y recordar, voy al primer informe de la UCO, el informe cuando se detiene a Koldo García y cuando empieza esta operación, que no tenía tanto que ver con el caso de hidrocarburos, pero sí que señala a Aldama como el empresario, el nexo corruptor que tenía negocios con Delcy Rodríguez muchísimo antes de que empezara el gobierno de Pedro Sánchez. Lo sitúa en años atrás, en unos negocios que estaban absolutamente activos y que presuntamente son irregulares, antes incluso del años antes incluso del aterrizaje de Delcy Rodríguez a España. Por tanto, sobre esos negocios que hizo Aldama, los lingotes, por ejemplo, de oro que iba a traer, también datan de muchos meses antes del aterrizaje. Negocios que tenía el empresario y que son previos, insisto, a que conociera incluso al propio Ábalos y al propio Koldo. Por tanto, ese sobre que puede tener la UCO lo está buscando porque hay referencias, pero no hay constancia de si todavía hubo blanqueo de capitales por su parte, por parte de Aldama, si hubo corrupción en los negocios por parte de Aldama, pero no hay un nexo de momento corruptor siquiera con la parte de Koldo y de Ábalos, pero sobre todo es que no hay contenido del sobre, lo están buscando, y que hubiera podido destruir pruebas, que hubiera podido tener chivatazo y que haya destruido lo que le implica con sus negocios irregulares, pues eso es lo que se está investigando. Lo que está claro es que se da mucha prisa en salir de la cárcel e ir a buscar ese documento que tenía otro socio suyo. Claro, porque es necesario para su defensa. Las dos palabras claves que apunta Pilar es de momento. De momento no ha aportado, de momento no sabemos, de momento hay manifestaciones de él, pero hay que recordar que es necesaria para su defensa la aportación de pruebas que dice tener. Él se ha autoinculpado de delitos. Por tanto, sí que hay un riesgo de que pueda destruir pruebas, pero evidentemente hay una necesidad por su parte de aportación de pruebas porque él se ha autoinculpado de delitos. A cambio, ha asegurado que tiene pruebas que aportará en esta y en las otras causas. Por tanto, de momento, como dice Pilar, de momento, tiempo al tiempo, es cierto que hay mucho dicho y poca prueba de momento. Hay mucha entrevista que le puede acabar y manifestaciones. perjudicando, Javier, eso lo porque veremos. hay un punto de inflexión que acabará llegando en el que sí, para salir de la cárcel y tener esa salida express, tuvo que acusar a ministros de los que todavía hoy, de momento, como decimos, no hay una sola prueba. Y lo que sí se sabe es que puede haber destruido otro tipo de pruebas que le implican. Ese punto de inflexión puede acabar perjudicándole mucho más que si vuelve o no a prisión. Centrándonos en el caso. El juez le envía a prisión preventiva a Aldama para que no destruya pruebas. Y el juez le saca porque no ve riesgo de destrucción de pruebas. La UCO dice que sí lo hubo. Una de las dos decisiones, o encarcelarle para evitar la destrucción de pruebas, o dejarle salir sabiendo que las destruiría, una de los dos es errónea. A ver si nos dicen cuál. Por otro lado, Radio Televisión Española ha podido hablar con Adolfo Carretero, es el juez del caso de Rejón. Y el magistrado en esa conversación defiende su postura. Cree que actuó correctamente en el interrogatorio. Bueno, tiene su derecho de pedir el amparo al Consejo del Poder Judicial, pero él dice que está sufriendo un linchamiento mediático. ¿Tú lo ves así? Bueno, vamos a ver, yo creo que en este tema es importante destacar dos planos o dos aspectos. Por un lado, el tema de la filtración. A mí me parece que volvemos a reincidir en el tema de la filtración de actuaciones de diligencias de instrucción. Porque no olvidemos que no estamos ante el juicio oral, que es público para es decir, es público en general para todos los ciudadanos. Estamos en una fase de investigación que se desarrolla ante el juez de instrucción. Y esto, según la ley, es una diligencia reservada, a la que no debería tener acceso todos los ciudadanos. ¿Y por qué en este caso, además, que es especialmente sensible? Porque estamos ante la declaración de una víctima, de una afirmada víctima de agresión sexual, una persona que ha sufrido una agresión sexual y tiene que declarar sobre aspectos íntimos que afectan a su intimidad. Y por tanto creo que es muy desafortunado que este tipo de diligencias, la declaración de la víctima, pueda visualizarse con carácter general por todos los ciudadanos. Me parece que es un dislate y además, sobre todo, tiene efectos perjudiciales. Para empezar, no solamente por una vez más, la filtración, que deberían de velar por evitar este tipo de filtraciones, sino además porque este tipo de
imágenes que se publican puede, a las víctimas de violencia, las puede echar para atrás a la hora de denunciar hechos similares. Nosotros en España tenemos especial dificultad para que las víctimas acudan a presentar a las comisarías o a las sedes judiciales la denuncia por haber sido víctima de una agresión sexual. Creo que este tipo de imágenes en nada ayudan a que afloren esas situaciones de violencia sexual. Ignacio, muchas gracias. Un abrazo. Muchas veces. Y es un problema que viene de muy largo. Entonces, bueno, lo dicho, me parece que el juez Carretero pida amparo es un síntoma y me parece que tenemos una asignatura pendiente brutal con la formación de la Judicatura española en violencia de género. A mí hay una cosa que me sorprende mucho, que es el abogado de la víctima, que dice que no le parece mal el tono. No sé, tendrá su sentido, pero no lo acabo de entender. Que le advirtió a ella y que sabía que iba a pasar. Que no sea él quien, por ejemplo, sea el primero en poner esa demanda, ¿no? Bueno, es que ese juez es el que va a decir si hay caso o no hay caso. Es que siguen dependiendo de este juez. Sí. Claro. Claro, Bueno, efectivamente es lo que se comenta, que el abogado defensor de Lisa Muliá no quiera enfrentarse al juez en un caso en el que efectivamente depende del juez que se crea o no el testimonio de Muliá. Y como hemos visto es decir, ella ya podía saber que el juez podía hacer un interrogatorio de estas características, un segundito, que podía provocarle esta situación de pie, ¿no? Que no se siente como desnudo, no hay una mesa, no está refugiado, no puede ni cruzar las piernas. O sea, ella ya lo sabía y el abogado ya sabía que era mejor no protestar, porque si no, podía echarse al juez en contra. Claro. Efectivamente, es que, que es terrible, pero eso es así. Es así en la manera además que ni siquiera se interrumpe el interrogatorio. Este interrogatorio, que cuando lo vemos nos da escalofríos a todos, estamos todos de acuerdo en eso, ni siquiera el abogado defensor lo interrumpe en sala porque le puede perjudicar de cara al propio procedimiento. Es un interrogatorio que hay que insistir, efectivamente. A mí me sorprende que el CGPJ haya necesitado 900 quejas o más para abrir un expediente al propio juez por las interrupciones. Perdona, Pilar, que hablan de 16.000 denuncias y de que se cayó la página web del número masivo de denuncias que había. Fíjate, yo utilizo el dato oficial, dicen más de 900 quejas. Ya, pero es que el día anterior el observatorio, a través del Consejo, lo único que hace es quejarse de la filtración. Incluso es que soy muy crítica en esto, va en contra del observatorio en ese comunicado de su propia guía, porque en el año 2018 emitió una guía el CGPJ y el Observatorio contra la Violencia de Género, el Poder Judicial, una guía para que los jueces interroguen a las víctimas de manera que se sientan acogidas y protegidas por el sistema judicial, que es todo lo contrario a lo que pasó en el Juzgado 47 de Madrid con este juez. Bueno, yo luego voy a la filtración, que sí que estoy de acuerdo yo con Ignacio González Vega, el magistrado a quien hemos entrevistado, pero sobre el abogado de la presunta víctima, él sí que conocía a este juez, que tiene fama, que es un juez de instrucción, no solamente tiene asuntos de supuestas agresiones sexuales, que tiene esta forma habitual de a la que denuncia, a la persona que denuncia, interrogarle de esta forma. Y incluso reconoció el abogado que en un caso previo que él llevó, este juez condenó a un policía nacional por agresión a una víctima y que ya le había advertido a su clienta actual que tenía estas formas, ¿no? Por eso lo ha considerado normal, porque ya lo conocía. Pero yo, yendo al bosque y no al árbol, sí que estoy de acuerdo en que en estos asuntos yo creo que no se debía ni grabar. Porque aunque estuviéramos de acuerdo y nos pareciera un interrogatorio... No, se graba siempre en un juzgado. Sí, no, pero fíjate lo que yo estoy yendo, ya lo sé que es imposible hacer lo que yo estoy suponiendo. No, pero aquí no estamos poniendo en cuestión la grabación, que sí es grave que se produzca esa filtración. Pero el comportamiento del juez es de lo que estamos hablando. ¿A ti te parece adecuado, Javier? No, vamos a ver, las formas, evidentemente, de este juez a la hora de interrogar, ya no hablo a una presunta víctima de agresión sexual, de interrogar en un juicio, si yo estuviera ahí en ese momento, evidentemente, pues hombre, no lo considero apropiado. A mí me gustaría que se me interrogara incluso para buscar mis contradicciones, que es lo que buscan, para buscar mis contradicciones, si yo soy un demandante, pues se me interrogará pues, con un poquito más de respeto. En eso estamos todos de acuerdo. Pero la filtración, creo que aunque fuera correcta para todos, ese interrogatorio, simplemente la filtración de una presunta víctima
explicando su caso, hace daño a todas las presuntas víctimas. Por tanto, yo sí que estoy muy de acuerdo con el magistrado a quien hemos entrevistado, que debería ser el sistema mucho más escrupuloso, y por eso decía yo que yo ni grabaría estas declaraciones, para que no llegaran a Para que filtrarse. siguieran sucediendo. Claro, no, pero al digo porque al revés, Marta. Es que Porque si no lo aunque vemos, fueran correctas, si no lo vemos, aunque Claro. estuviéramos de Si no acuerdo lo con vemos, ellas, siempre hay una víctima Javier. que está en una situación evidentemente difícil que a otras mujeres les puede impedir Si no hay control dar el desde paso de fuera, A ver, un denunciar. segundito, un No haya segundito. En un juzgado se comprobaciones. graba, para la garantía del proceso. Sí, es decir, sí, que se sí, produce sí, un falso testimonio que quede recogido y que luego solicitando la cinta, oye, sea tan fácil como decir. En la causa abierta por la agresión sexual que la mujer asegura haber sufrido por parte del político en una fiesta en septiembre de 2021. La defensa de Rejón ha solicitado los contratos que Moulia ha firmado con Mediaset en sus diferentes apariciones televisivas, en especial la que se produjo al día siguiente de declarar ante el juez y manifestar que se le había hecho muy duro revivirlo. Ambas partes han requerido la declaración de invitados en la fiesta en la que presuntamente sucedieron los hechos. También Rejón ha presentado un nuevo escrito al juez donde pide un peritaje informático con las conversaciones entre ambos, llama a declarar a más testigos, copia de la denuncia que la actriz puso y retiró a su expareja e información a la cadena, como decimos, donde acudió Elisa a contar lo ocurrido. Pilar, de Cortabates. Sí, pues nuevas pruebas, testifiquen quienes estaban en la fiesta, pero hay que recordar, hay que insistir en que el juez, cuando interroga a Moulia, está cuestionando todo el testimonio de acoso y agresión que denuncia a la víctima. Y lo digo porque obvia una cuestión básica, y es que se puede producir durante el propio acto sexual la agresión y el acoso denunciado. Es más, Elisa Moulia habla de que una vez iniciada esa relación, ese coqueteo, porque estaban en esa cita, es cuando se produce el acoso y la agresión. Y hay que recordar rapidísimamente, permitirme algunas frases como: usted es una persona acostumbrada a tratar con el público, le dice el juez, como si eso implicara a cómo reaccionas tú como mujer a un acoso. Dice, ¿cómo no fue capaz de decirle algo a este señor? ¿Cómo se va con él a su casa? ¿Sabe usted por qué se sacó el miembro viril? Es raro que usted no dijera nada. Hay un cuestionamiento de su propio testimonio durante todo el interrogatorio que no va a lo fundamental, y es si se produce ese acoso en el momento de la relación sexual o antes, durante o después. Y concluyo, durante el interrogatorio, Moulia acaba llorando, se rompe y le dice, ¿por qué no denunció antes usted? También, por cierto, como si las denuncias tuvieran que ser en el momento en el que se produce, cuando está demostrado que no. Y dice, tengo una hija. Y se pone a llorar y el juez responde, ¿y qué? Hombre, si aquí no vemos todos un cuestionamiento del propio testimonio y que no es la vía para poder cerciorarse penalmente si realmente se ha producido ese delito o no. Sí. Por cierto, un segundito, Vera, porque es que tenemos otra noticia de última hora, y es que también Elisa Moulia habría pedido justo hoy ante el juez el informe interno que elaboró